Soy el padre Pío de Pietrelcina. Lo que estás viendo es una reconstrucción con inteligencia artificial. He pasado décadas en el confesionario, recibí los estigmas de Cristo en 1918, batallé con el demonio cuerpo a cuerpo durante incontables noches y lo que voy a decirte hoy lo escuché cientos de veces. De personas que llegaban a mí destruidas por dentro sin saber por qué. Personas que no entendían por qué sus hogares parecían bajo sombra, por qué sus matrimonios se deterioraban sin razón aparente, por qué sus hijos se alejaban de la fe y de ellos. Cuando empezaron a contarme sus historias en el confesionario, el patrón era siempre el mismo, siempre. Y hoy voy a sacarlo a la luz para que tú puedas verlo en tu propia vida. Ese patrón tiene un nombre, se llama indiferencia espiritual. No es magia, no es un ritual oscuro que entra por la puerta principal. Es algo mucho más sencillo y mucho más peligroso. Son tres palabras. Tres palabras que millones de personas dicen cada día sin saber lo que están haciendo. Sin saber que cada vez que las pronuncian, abren una puerta en su hogar. Una puerta para el enemigo. Y una vez que esa puerta se abre, no se cierra sola. El demonio no necesita invitación formal, no necesita que le escribas una carta, solo necesita que tú bajes la guardia. Y estas tres palabras lo logran mejor que cualquier pacto. Hoy voy a nombrarlas, una por una, con nombre y apellido, y voy a explicarte por qué funcionan como llaves maestras para el maligno. Y al final, después de que las conozcas todas, voy a decirte cómo cerrarlas, no con rituales, no con fórmulas mágicas, no con amuletos ni con técnicas de autoayuda, con lo que la Iglesia siempre ha dado, los sacramentos, la oración y la fe que actúa, con lo que funcionó en mi vida y en la vida de miles de almas que pasaron por mis manos, porque yo no inventé nada, solo transmití lo que Dios me enseñó en la batalla. Si este mensaje te alcanza, si sientes que necesitas escuchar esto, si algo dentro de ti dice que esto es para ti, entonces suscríbete. No lo hago por vanidad, lo hago porque cada vez que alguien se inscribe, ese alguien va a recibir otra advertencia, otra puerta que se le muestra antes de que el enemigo la cruce. La batalla espiritual es real y es constante, y yo no quiero que te pillen desprotegido. Suscríbete y activa la campana para que nada de lo que viene se te escape, para que cada nueva lección llegue a tiempo. Y antes de seguir, una pregunta que necesito que te hagas con honestidad brutal. ¿Alguna de estas tres frases las has dicho tú? ¿Las has dicho en tu casa, a tu familia, sobre ti mismo? Cuéntame en los comentarios. No tengas miedo de ser honesto. Aquí no hay juicio, hay revelación. Y la revelación es el primer paso para la liberación. No importa cuántas veces la hayas dicho, importa que hoy la reconozcas y decidas que se acaba ahí. Empecemos. Y no quiero que te... Lo que voy a decirte ahora es fuerte, pero es verdad. La primera palabra que da autoridad al demonio sobre tu hogar es no importa. Tres sílabas. Las dices en un segundo. Las pronuncias casi sin pensarlo, como respiro, como muleta para evitar una conversación difícil. Las dices cuando tu hijo te confiesa que fue a una fiesta donde todos estaban borrachos, donde se consumió alcohol en cantidades, donde se hicieron cosas de las que ahora se arrepiente y tú respondes, bueno, no importa, todos lo hacen. Las dices cuando tu esposa te cuenta que un compañero de trabajo le manda mensajes inapropiados, que la invita a salir, que le dice cosas que no debería, y tú contestas, no importa, él sabrá lo que hace. Las dices cuando sientes que algo no está bien en tu casa, que hay un peso, que las discusiones son más frecuentes, que los niños están más agresivos, que la paz se fue sin que nadie supiera cuándo. Y decides, no importa, la vida es así, las cosas cambian. Y ahí está el error. El más grave de todos, porque se disfraza de prudencia, de calma, de cordura. La persona que dice no importa, cree que está siendo madura, que está dejando pasar lo que debe pasar, que no vale la pena hacer drama por todo. Pero en realidad
está haciendo exactamente lo que el enemigo necesita. Porque el enemigo no necesita que lo invites con un ritual satánico complicado. No necesita que enciendas velas negras ni que pronuncies nombres prohibidos en el momento preciso de la luna. Le basta con que dejes de importarte lo que pasa en tu alma y en tu hogar. Le basta con tu apatía, porque la indiferencia es la puerta más grande que existe, más grande que cualquier invocación demoníaca, porque nadie la cierra, nadie la cuestiona, nadie la ve como lo que es, una rendición. Yo lo vi cientos de veces en el confesionario. Venían a mí personas con familias destruidas, hijos que ya no querían saber nada de Dios, matrimonios que se derrumbaban por dentro y por fuera sin que ninguno de los dos entendiera qué estaba pasando. Y cuando les preguntaba con toda la paciencia de la que era capaz, ¿cuándo empezó esto? La respuesta era siempre la misma, con muy pocas variaciones. No sé, padre, poco a poco, no me di cuenta. Y cuando ahondaba un poco más, cuando lograba que se sentaran conmigo el tiempo suficiente para examinar sus recuerdos con calma, descubría que en algún momento alguien había dicho no importa ante algo grave, algo que gritaba para ser atendido, algo que tocaba el alma de la familia como un alambre pelado toca la piel. Y se ignoró, se minimizó, se le puso la etiqueta de no importa y se siguió adelante. La indiferencia espiritual es más peligrosa que la maldad activa. Y necesito que entiendas esto bien, porque es la raíz de mucho daño. Porque la maldad activa al menos sabes que existe. La maldad activa te pone en alerta, te hace reaccionar, te hace defender. Pero la indiferencia te ciega mientras te destruye. Tu casa puede estar siendo desmembrada, palabra por palabra, gesto por gesto, noche por noche. Las paredes que sostenían tu familia pueden estar agrietándose una por una. Y tú sigues sentado en el sofá diciendo, no importa, porque todavía tiene techo, todavía hay comida en la mesa, todavía duermes en la misma cama, todavía parece que todo está bien. Pero por dentro ya está todo roto y tú no lo ves porque elegiste no mirar. El demonio sabe esto con precisión matemática. Por eso no necesita trabajar duro en las casas donde la gente dice no importa. No necesita desplegar toda su astucia, toda su experiencia milenaria en el arte de la destrucción. Simplemente espera, con una paciencia que haría palidecer a cualquier estratega militar. Deja que la apatía haga el trabajo. Cada vez que toleras el pecado grave en tu casa y lo minimizas con un, bueno, todos somos pecadores, cada vez que aceptas la ofensa a Dios como si fuera un detalle sin importancia, cada vez que dejas que una blasfemia pase sin corregirla, está firmando un permiso escrito en tu propia lengua. Y Él lo recoge, lo lee y lo ejecuta sin prisa. La palabra de Dios es clara e implacable en esto. En el libro de Apocalipsis, el Señor dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Más te valdría ser o frío o caliente. Más te valdría ser el hielo que quema o el fuego que calienta. Pero puesto que eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Esa tibieza que describe el Señor es el no importa. Esa indiferencia que dice que todo da igual, que nada es tan grave, que total todos pecan, que nadie es perfecto, que las cosas son como son. Eso no es tolerancia, eso no es serenidad, eso es veneno espiritual disfrazado de paz. Y el Señor dice que lo vomita, que no lo soporta, que prefiere 1000 veces al pecador que se arrepiente que al tibio que se acomoda. Y lo que es aún más devastador, esa indiferencia no solo te afecta a ti, afecta a toda tu casa, afecta a tu esposa, a tu marido, a tus hijos, a los que viven bajo tu techo, porque la familia es una unidad espiritual. Lo que entra en ella por un lado afecta a todos los demás. Cuando un padre dice no importa ante el pecado de un hijo, el hijo aprende que el pecado no importa. Cuando una madre dice no importa ante una ofensa a Dios, los hijos aprenden que Dios puede esperar, que Dios puede ser postergado, que la fe es opcional.
Y cuando esa lección se aprende, la puerta está abierta. Y el que entra no es el Espíritu Santo, es otro. La segunda palabra que da autoridad al demonio sobre tu hogar es: no creo en esas cosas. Aquí hay una mecánica muy sutil que la mayoría de las personas no entiende. La persona que dice esto cree que está protegiéndose. Cree que si no le da importancia al demonio, el demonio no tiene poder. Cree que la fe es como un paraguas. Se abre cuando llueve y se cierra cuando sale el sol. Cree que puede elegir en qué creer según le convenga, pero se equivoca de manera catastrófica. El demonio no necesita que creas en él para actuar. El sol existe aunque tú closes los ojos. El fuego quema aunque tú digas que no crees en el calor. La gravedad funciona aunque tú afirmes que no crees en ella. La negación no elimina la realidad, solo la hace invisible. Y lo invisible es precisamente lo que el enemigo necesita para trabajar sin resistencia. Porque lo visible se puede combatir. Lo que ves venir lo puedes esquivar. Puedes prepararte, puedes tomar escudo, puedes llamar a refuerzos. Pero lo que no ves, lo que no crees que existe, actúa sin resistencia. Es como cerrar los ojos en medio de una tormenta y decir que no crees en los rayos. Como ponerte de pie en un campo abierto durante un incendio y decir que no crees en el fuego. El rayo no te va a preguntar si crees en él antes de caer. El fuego no te va a pedir permiso antes de quemarte. Y el demonio tampoco va a tocar a tu puerta para presentarse antes de entrar. Yo tuve que lidiar con el demonio toda mi vida. Desde que era niño, desde los 5 años, ya sentía su presencia en las noches como algo palpable, como una temperatura que baja de golpe en una habitación. Lo vi, lo escuché, me amenazó. Intentó destruirme en las horas más oscuras de la madrugada, cuando el silencio del convento era absoluto y el único sonido era mi propia respiración. Lo vi tomar formas, tener voz, susurrarme cosas que no voy a repetir aquí porque no son para este espacio. Y todo lo que aprendí en esas batallas, todo lo que me sostuvo durante décadas de guerra espiritual, me lo dio la fe de la Iglesia, no la negación. Porque la fe dice: sé que existes y te enfrento. La negación dice: no existes y por lo tanto no me defiendo. Una postura es la de un soldado con armadura. La otra es la de un hombre desnudo en el campo de batalla. ¿Cuál crees que es la posición más débil? La tercera palabra que da autoridad al demonio sobre tu hogar es: ya lo perdonaré. Ahora. ¿Cómo se cierran esas puertas? ¿Cómo se cierra lo que estas 3 palabras han abierto? Esto es lo que vine a decirte hoy. Lo primero es lo más difícil y lo más necesario: la confesión. No la confesión como costumbre, no la confesión cada 6 meses porque tu madre te dijo que fueras, no la confesión superficial donde dices los pecados de siempre con las palabras de siempre y sales igual que entraste. La confesión verdadera, la confesión con examen de conciencia, la confesión donde dices los pecados como son, sin minimizarlos, sin llamar error a lo que es un pecado mortal, sin decir no importa. Vas al sacerdote y le dices todo. Todo lo que has dicho, todo lo que has hecho, todo lo que has dejado de hacer. Y te arrepientes de verdad. Un arrepentimiento que duele en el pecho, que te hace sudar, que te hace querer cambiar. Y recibes la absolución. Y sientes, de verdad lo sientes, que algo se cierra detrás de ti. Una puerta que se había abierto. Y la gracia de Dios entra por esa herida que dejó la confesión y sella lo que estaba roto. La confesión frecuente era algo que yo predicaba sin descanso a todo el que se sentaba ante mí. Confiésate frecuentemente, hijo mío. Quien se confiesa frecuentemente se santifica frecuentemente. No dejes pasar más de 2 semanas sin confesarte,
si has pecado mortalmente. No esperes meses, no esperes a sentirte limpio. Ven como estás. El sacerdote está ahí para esto. Y lo decía porque lo vi funcionar con mis propios ojos en incontables ocasiones. Vi casas enteras cambiar cuando una sola persona en esa casa, se decidió a ir al confesionario con sinceridad total. Vi puertas cerrarse, vi familias restaurarse. No porque el sacerdote tenga poder mágico, sino porque Dios entra donde el pecado había abierto la puerta y la cierra desde dentro con su gracia. Lo segundo, el perdón activo. No el perdón que dejas para mañana, no el ya lo perdonaré, que es la tercera puerta que acabamos de describir. El perdón activo, ahora, en este momento. Si hay alguien a quien no has perdonado, si hay una ofensa que cargas como piedra en el pecho, tienes que soltarla. No porque la persona lo merezca, no porque te sientas listo, no porque ya se haya disculpado. Lo perdonas porque guardar el rencor te está destruyendo a ti, no a ella. Lo guardas y te come por dentro. Lo guardas y te despierta a las 3 de la mañana con pensamientos que no quieres tener. Lo guardas y envenena cada conversación, cada mirada, cada silencio. Perdonar no es decir que lo que pasó estuvo bien. Perdonar es negarse a dejar que ese dolor siga gobernando tu vida. Es tomar esa herida y ponerla en las manos de Dios, en lugar de guardarla como munición para usar en el momento perfecto. Cuando perdonas, estás diciendo, esto ya no es mi guerra, esto le pertenece a Dios y yo elijo la paz. Y Dios cierra la puerta. Lo tercero, la bendición de tu hogar. Y quiero que entiendas que esto no es un ritual esotérico ni una ceremonia ocultista. Es una práctica católica, real, documentada, practicada durante siglos por familias de esta misma fe que tú has heredado. Tomas agua bendita, la llevas a cada rincón de tu casa, haces la señal de la cruz en cada umbral, en cada pared, en cada habitación. Rezas el Padre Nuestro en voz alta con tu familia. Rezas una oración a San Miguel Arcángel con todo el poder que te da la fe. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para destruir las almas. Y lo dices con fe, no con miedo, porque el demonio tiembla ante esa oración, pero solo si la dices con fe. Si la dices mecánicamente, sin creer, es solo aire. Pero si la dices con fe verdadera, con el corazón abierto, el efecto es real. Y lo cuarto, que es lo más simple y lo más abandonado en los hogares de hoy, el rosario. El rosario cada día. No como un amuleto que cuelga de la pared sin que nadie lo toque. No como una fórmula mágica que pronuncias de cualquier manera mientras piensas en otra cosa. Como conversación real con la Virgen Santísima. Le cuentas tus problemas, le pides que interceda, le dices que estás perdido, que no sabes cómo cerrar estas puertas, que necesitas ayuda. Le pides por tus hijos, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tu salud. Y ella te la da. No porque el rosario tenga poder en sí mismo, como si fuera un objeto mágico, sino porque en cada misterio estás pidiendo la intervención de Dios y la estás recibiendo a través de las manos puras de su madre. El rosario es el arma. No lo digo yo porque sí, lo dije toda mi vida porque es verdad y porque lo vi funcionar miles de veces. La oración de San Miguel Arcángel al final del rosario era algo que yo rezaba cada noche antes de dormir, arrodillado en mi celda, con las llagas sangrando bajo las vendas, pidiendo protección para mi hogar, para mi convento, para las personas que amaba. Y sentía cómo las puertas se cerraban. No siempre de inmediato. La fe no es un botón de luz que enciendes y ya. Es un camino que a veces es cuesta arriba, que a veces te hace sudar,
que a veces quiere soltar todo, pero las puertas se cerraban, una a una, y la paz volvía. No la paz falsa de la indiferencia, la paz real de saber que has hecho lo que debías hacer. El enemigo no tiene poder sobre quien se humilla ante Dios. Lo dije hace décadas y lo repito ahora con la misma convicción. El demonio no tiene poder sobre quien se humilla ante Dios. No tiene poder sobre ti, pero necesita que tú se lo des. Y se lo das cada vez que dices no importa ante lo que Dios considera grave. Se lo das cada vez que niega su existencia y la de su enemigo y la de la guerra espiritual que se libra cada día. Se lo das cada vez que guardas el rencor en lugar de soltarlo. Y se lo das cada vez que dejas de orar, de confesarte, de participar en la misa. Cada comunión que pierdes es una armadura que te quitas. Cada rosario que dejas para mañana es una batalla que pierdes hoy. La batalla por tu hogar no se gana con violencia. No se gana discutiendo más fuerte, ni poniendo más reglas, ni castigando más. Se gana con fe, se gana con los sacramentos, se gana con el rosario en la mano y el nombre de Jesús en los labios. Se gana cuando dejas de ser tibio y empiezas a ser frío o caliente, como dice el Apocalipsis. Cuando te plantas y dices, esto se acaba aquí, esta puerta se cierra ahora. Yo soy el dueño de esta casa y el demonio no entra. Y lo sostienes cada día. No porque sea fácil, sino porque es tu responsabilidad. Porque Dios te puso a cargo de esa familia y Él espera que la defiendas. Yo pasé 50 años con las llagas de Cristo abiertas en mi cuerpo. 50 años sangrando, doliendo, siendo examinado por médicos que no encontraban explicación natural para lo que veían. Lo hice por ustedes, por sus almas, porque quería que supieran que la fe lo vale todo, que la cruz lo vale todo, que Dios nunca abandona a quien se acerca a Él con sinceridad y con deseo real de cambiar. Nunca, aunque tardes, aunque cueste, aunque parezca que no pasa nada, Dios está ahí, y cuando menos lo esperes, la puerta se cierra. No abandones tu hogar a la sombra, no abandones tu familia al enemigo. No digas no importa, cuando importa más que cualquier cosa en tu vida. No niegues lo que existe, no guardes lo que necesitas soltar. El tiempo corre, el enemigo no duerme, y tú tampoco deberías. Cierra las puertas, con los sacramentos, con la oración, con el perdón real. Con la fe que actúa, que pelea, que no se rinde. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por lo más sencillo. Reza un Padre Nuestro ahora mismo, en este momento, donde estés, y pídele a Dios que te muestre la primera puerta que tienes que cerrar. Él te lo va a mostrar. A mí me lo mostró. A miles de almas que pasaron por mis manos, Dios se los mostró. A ti también, solo tienes que pedir. Suscríbete si quieres recibir más advertencias como esta. Activa la campana para que te lleguen directamente, sin que se pierdan en el mar de contenidos que hay ahí fuera. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna de estas 3 frases las has dicho tú? ¿No importa? ¿No creo en esas cosas? ¿Ya lo perdonaré? ¿Las has dicho en tu casa? ¿Las has dicho sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu fe? No te avergüences. Aquí el primer paso es reconocer. El segundo es actuar. El tercero es no volver a decir esas palabras. Dame tu testimonio, dame tu experiencia. Vamos a hablar de esto juntos. Recen el rosario cada día. No lo dejen para mañana. No lo dejen para cuando se sientan mejor. Háganlo ahora. Háganlo juntos, en familia. El demonio no espera. Y ahora tampoco tú tienes que esperar.